restos de comidas visibles, que puede ocurrir porque el alimento pasa muy rápido por el intestino que no da mucho tiempo para digerir. Ya, ¿cuál es tu nombre? Cejas, Vanessa Alejandra. Cejas. Ah, sí, Sí, cejas. Vanessa Alejandra. Bueno, en sí están en parte en lo correcto y en parte no. ¿Ya? Bien, les aclaro. La alientería fecal es aquella, es todo lo que se ve en una muestra, en un coproparasitológico que no sea parásito. ¿Qué quiere decir? Pueden ser glóbulos blancos, glóbulos rojos, gránulos de almidón, pueden ser levaduras, pueden ser fibras, pueden ser restos vegetales, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué no ha podido ingresar? Ya. ¿Está claro qué es lientería? ¿Están ahí, muchachos? Sí, doctora. Ya, doctora. Ya, muy bien. Está claro entonces, ¿no? Si está claro, vamos a continuar. Viendo entonces lo que es la lientería, simplemente para recordar, hemos visto en la anterior clase las partes del microscopio. Vemos lo que es la parte mecánica, el sistema mecánico, y aquí las diferentes partes de las que comprende un microscopio, ¿no? Aquí está lo que es el tubo, el brazo, lo que son los oculares, el revólver, están los objetivos, la platina, diafragma, el foco y los tornillos tanto macrométrico como micrométrico. Bien, con este dispositivo nosotros vamos a poder observar las muestras que llegan al laboratorio, las muestras coproparasitológicas y los diferentes contenidos que tenga cada una de estas muestras. Como bien recuerdan, la lientería son todas aquellas, no sustancias, son todos aquellos elementos que se encuentran en una muestra y que no sean parásitos, ¿no? Como pueden ver acá, están las fibras, tenemos lo que es la grasa, este es el gránulo de almidón, aquí tenemos glóbulos blancos y glóbulos rojos, ¿no? Así también podemos encontrar diferentes tipos de cristales, es decir, se encuentran esos cristales que normalmente se encuentran en la orina. Algunas muestras tienen restos de orina, son muestras contaminadas, ¿no? Y nombramos acá restos alimenticios, tales como las fibras musculares, que también lo vamos a ver en el laboratorio, corpúsculos grasos, en este caso cuando existe algún tipo de patología. Si se encuentra abundante cantidad de estos restos de esta grasa, quiere decir que el paciente está sufriendo o está pasando por un proceso a nivel pancreático, ¿no? Y a esto se denomina esteatorrea. La presencia de almidón, como bien han indicado, quiere decir un indicio de mala absorción. Ya esto se denomina amilorrea. También podemos observar diferentes procesos, ya sean patológicos, dependiendo de la cantidad de leucocitos y eritrocitos que encontremos, ¿no? Así también la presencia de células epiteliales y otro tipo de elementos, tales como bacterias que pueden existir aquí. Tenemos estos cristales y la presencia de levaduras. Hablando del almidón, en el caso de la amilorrea, quiere decir que existe la presencia de restos de almidón sin digerir en las heces, ¿no? Entonces encontramos abundante cantidad de estos almidones en diferentes campos que observemos en la muestra. Es un indicador de tránsito acelerado a través del colon. Para que podamos nosotros observar estas muestras, lo podemos hacer directamente con un examen que se llama el examen directo
o con el método de concentración, ¿no? Cuando se hacen estos dos es mucho mejor, es lo más recomendable, porque al hacer el examen directo, colocamos una gota de solución fisiológica, el cubre objeto y lo observamos al microscopio. En ese caso podemos observar las formas móviles de los parásitos. En el caso del método de concentración, este es un método confirmatorio, es mucho más específico y nos va a permitir observar con mucho más, como les digo, mucho más específico, ¿no? Entonces, por eso se hace de manera paralela, tanto el examen directo como el método de concentración. En este caso, ese método de concentración reúne en un pequeño volumen los elementos parasitarios, inicialmente dispersos en una gran masa de heces. También nos va a permitir observar las formas evolutivas que se pueden encontrar de manera escasa en un examen directo e incrementa la posibilidad de más hallazgos parasitarios, ¿no? Existen diferentes métodos de concentración. Están los métodos físicos por flotación, por sedimentación o por afinidad acuosa hidrófila. Y están los métodos difásicos, los cuales emplean dos soluciones no miscibles. Tal es el caso del método de Willis. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos la muestra en un recipiente colector de heces. Posteriormente se tiene que filtrar, ¿no? Primero homogeneizamos, tenemos que mezclar con una solución de cloruro de sodio, una densidad 1200. Una vez que homogeneizamos, posteriormente colocamos, como pueden ver, un cubreobjeto y se tiene que esperar entre 30 a 45 minutos. En este caso, cuando colocamos esta cantidad de solución de cloruro de sodio, tiene que ser muy concentrada. Esa es la idea del método de Willis. Una vez que se concentra esta cantidad, recién vamos a poder mezclar con lo que es la muestra de heces, ¿sí? Homogeneizamos, tapamos, dejamos de 30 a 45 minutos, agregamos 1 o 2 gotitas de Lugol y procedemos a observar al microscopio. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo, muchachos, observamos? Con el de 100X, doctora. No. Normalmente utilizamos el objetivo 100X cuando es una muestra seca. En el caso que utilicemos una muestra directa, un examen directo, quiere decir que es una muestra líquida. Para eso utilizamos el objetivo 10X para poder buscar algún parásito y para poder confirmar utilizamos el de 40X. ¿Está claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Continuamos entonces. Otro método de concentración es la técnica de concentrado Ricci, o también existe otra que es la de Ricci modificado y que también se las voy a indicar. En este método de sedimentación de Ricci tenemos la muestra de heces en un recipiente colector. Procedemos a colocar en este tubo cónico, diluimos lo que son aproximadamente 2 gramos de heces en 5 ml de solución fisiológica. Posteriormente llevamos a la centrífuga, centrifugamos 2 minutos a 2000 revoluciones por minuto y obtenemos dos fases, ¿no? Aquí tenemos esta parte de abajo que es el sedimento y el sobrenadante, ¿no? Posteriormente lo que hacemos es decantar o eliminar el sobrenadante y se agrega lo que son 3 ml de solución de formaldehído al 10%, es decir, formalina, que se mezcla y se deja reposar durante 10 minutos. Tenemos lo que es ¿cómo se dice? El sedimento, agregamos el formaldehído al 10% y dejamos reposar, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí está claro?
Sí, doctora. Bien. Una vez que hemos dejado reposar, posteriormente se añade, en este caso, 0.5 ml de éter, que es este de acá. Este es el sedimento, esta es la formalina que hemos añadido, y posteriormente se añade lo que es el éter. Más o menos equivale entre 0.5 a 1 ml de éter, y podemos observar todas estas fases, ¿no? Aquí vamos a poder observar de manera macroscópica los restos fecales y grasa, como pueden ver acá en esta imagen. Una vez que hemos realizado este proceso, lo que se tiene que llevar es a la centrífuga. Últimamente se tiene que llevar a la centrífuga y posteriormente se tiene que decantar toda esta parte superior, ¿no? Lo que se aconseja, eso también les voy a mostrar en el laboratorio, es decantar de manera vertical. Quiere decir que van a volcar totalmente el tubo, tiene que estar de cabeza y con un palo de madera, con un palito de madera y adherido a un pedazo de algodón, se va a limpiar lo que son las paredes, ¿no? Limpiamos las paredes sin tocar lo que es el sedimento. ¿Esto para qué? ¿Para qué creen que se hace eso? ¿Nadie? Pueden existir diferentes restos en las paredes, ¿no? Y nosotros estamos limpiando todas estas paredes que eviten que se contamine con el sedimento, ¿no? Pueden haber restos fecales, puede haber grasa y justamente para eso colocamos el éter. El éter nos va a permitir extraer la cantidad de grasa presente en la muestra. Esta es la sedimentación de Ricci. En este punto, lo que es Ricci modificado, en lugar de colocar éter, vamos a colocar gasolina. Colocamos gasolina, más o menos 0,5 a 1 ml, y tiene la misma función que el éter. Va a extraer la cantidad de grasa, ¿sí? Entonces, posteriormente, como les digo, decantamos todo eso de aquí arriba, del sobrenadante, y nos quedamos con el sedimento. Se limpia las paredes y posteriormente se toma una gotita del sedimento en un portaobjetos. Se coloca en el portaobjetos, se pone el cubreobjetos y se lleva al microscopio para observar. ¿Con qué objetivos? Con el objetivo 10 y para y 40, poder doctor. confirmar sería 40X. Muy bien. Con el 10 se busca y con el de 40 se tiene que confirmar. Muy bien. Bien, muchachos. Ahora vamos a ver las pruebas coprocualitativas. ¿Cuáles son estas pruebas? Existen diferentes pruebas, tales como lo que es sangre oculta, la determinación de grasas totales, la determinación de pH, de lo que son azúcares reductores y pigmentos biliares. Vamos a ver cada uno de estos, tales como la sangre oculta. Existen diferentes patologías que están relacionadas con la presencia de sangre en las muestras de heces. En este caso, la determinación de sangre oculta es muy importante, ya que consiste en demostrar químicamente las cantidades que existen de sangre que no pueden observarse macroscópicamente, es decir, a simple vista. Tal es el caso de sospecha de úlceras pépticas, de lesiones de la mucosa intestinal, de varices esofágicas, de esofagitis, de gastritis y de úlcera duodenal. También se puede sospechar de lesiones anorrectales, de lesiones neoplásicas de colon y recto, de colitis ulcerosa, bacteriana o isquémica y de divertículos de colon, ¿no? Cuando realizamos esta prueba de sangre oculta, utilizamos lo que son los tacos o pruebas cromatográficas de inmunocromatografía, por así decirlo,
que son muy similares a las pruebas de identificación de COVID. Ustedes recuerdan que son taquitos donde tiene un diluyente de muestra, se colocan entre 2 a 3 gotitas, se espera cierto tiempo y observamos 2 líneas. Una línea que es la línea de control y la otra que es para el test, ¿no? Que indica si es positivo o negativo. Es la misma prueba, su principio es el mismo en el caso de la sangre oculta. En esta prueba pueden existir falsos positivos y falsos negativos. Existen falsos positivos cuando hay un exceso de consumo de vegetales. Por eso cuando el paciente va al laboratorio se le dice un día antes de que no consuma ningún vegetal verde, es decir, tiene que estar a dieta por lo menos a partir de las 6 de la tarde o un poco más, ¿no? También puede causar un falso positivo los medicamentos con hierro, los antiinflamatorios no esteroideos, el consumo de aspirina y el cepillado de los dientes, ¿no? También se tiene que avisar cuando existe algún momento donde la mujer está en el periodo menstrual, ¿no? Todos estos casos pueden causar falsos positivos. En el caso de falsos negativos, lo pueden causar dieta rica en fibra, cuando el paciente consume vitamina C o cuando existe una distribución no uniforme de la sangre en las heces, ¿no? Por eso es muy importante cuando se prepara la muestra para poder ser observada. Esta es la técnica de la sangre oculta, como ya les venía indicando. Antiguamente se utilizaba esta técnica, ¿no? Donde colocábamos el control y colocábamos lo que es la muestra, ¿no? Aquí, de igual manera, tienen que indicar, tiene el mismo principio. Y en este test, lo que se solicitaba es que el paciente ayune. Actualmente ya no es necesario. Estas pruebas son mucho más, como les digo, más sofisticadas, mucho más específicas, que no requieren ese tipo de cuidados que los que se tenía que tener antiguamente. Esta técnica es llamada la técnica EMA-Test, EMA-Screen, EMA-Occult, Dendo-Occult o Hexagon Opti-Test, ¿no? Que es para sangre oculta. Aquí tenemos el diluyente de muestra. Sacamos lo que es la muestra con este dispositivo. Colocamos aquí en el diluyente. Tenemos que agitar y colocamos lo que son 2 a 3 gotitas y esperamos entre 5 a 10 minutos. Aquí tenemos la línea del control y la línea del test. Bien, otra prueba también que se utiliza es la de azúcares reductores. Esta prueba permite el diagnóstico de trastornos en el metabolismo de los carbohidratos, trastornos enzimáticos por déficit ya sea total o parcial de disacaridasas intestinales, es decir, aquellos que son intolerantes a la lactosa. Se utilizan 2 técnicas, la técnica de Benedict, que puede dar falsos positivos cuando se consumen vitamina C o diferentes antibióticos, tales como el cloranfenicol, penicilina, algunas cefalosporinas, ya sean de primera, segunda, tercera o cuarta generación, tetraciclinas y streptomicina. En el caso de la solución de Felin, utilizan 2 reactivos, la de Felin A y de Felin B. Se combinan ambos reactivos, es decir, la de Felin A es una solución acuosa azul profunda de sulfato de cobre y la Felin B es una solución incolora de tartrato de sodio y potasio acuoso, conocida también como sal de Rochelle. Como pueden ver, este es el principio, ¿no? Aquí colocamos lo que son los reactivos. Este en sí contiene lo que es la glucosa positiva, maltosa positiva, lactosa positiva, sacarosa negativo, almidón negativo, ¿no? Entonces, estos resultados se los va a obtener después de realizar la reacción de Felin. Positivo, cuando vira en este color, un color anaranjado o amarillento oscuro, se podría decir que es mostaza, y un color azul que indica una reacción negativa, ¿no? Entonces, se combinan ambas soluciones, se coloca la muestra y se obtiene el cambio de color. En el caso de la técnica de Benedict,
también se observa cambio de color. Una situación normal es cuando se observan estos dos colores, ya sea azul o verde. Cuando existe algún tipo de alteración o se observa este color amarillo. Cuando ya hay alteración, es de color anaranjado, y este es muy alterado, es de color marrón ladrillo, es decir, que indica positivo, ¿no? Entre 0 al 25% es normal, del 25 al 50 es ligeramente alterado, del 50 al 75 es alterado y muy alterado del 75 al 100%, ¿sí? Entonces, ambas pruebas también se pueden utilizar, como les digo, para ver si un paciente es intolerante a la lactosa. En el caso de la determinación de pH, esta es una prueba rutinaria junto con el coproparasitológico. Esta determinación va a aportar información sobre una posible mala absorción de hidratos de carbono como causa de diarrea. En el caso del pH básico, existe este pH cuando aumenta al valor normal entre el pH neutro, que es de 7, y se observa en el caso de diarreas por putrefacción debido a insuficiencia gástrica, y cuando es ácido, es decir, cuando tiene un valor debajo de 6, es en el caso que se observara fermentación en el colon por flora bacteriana, es decir, cuando hay algún tipo de infección bacteriana. Bien, esta es otra prueba utilizada, que es la determinación de grasa. Se denomina Sudan 3 o la técnica de Satov, ¿no? Aquí podemos ver si el paciente tiene o no esteatorrea. Normalmente la esteatorrea está presente en insuficiencia pancreática de lipasa, en insuficiencia biliar, en el lupus eritematoso sistémico, y es en un paciente normal, pero que tiene una dieta rica en grasas y consumo de lácteos, ¿no? Tal es el caso de los niños que consumen leche. ¿Cuál es el fundamento de esta técnica? Las grasas totales pueden ser las grasas neutras, ácidos grasos, jabones. Al mezclarse con este reactivo de Sudan 3 o el reactivo de Satov, se colorea de un color rojo brillante, como pueden ver acá, ¿sí? Adquieren lo que es una forma redondeada por acción del calor, o también se puede observar como unas agujas, ¿no? Este es un caso negativo. Aquí se puede observar la grasa, pero no se colorea. Esta es la prueba. Se coloca la muestra, se coloca encima entre 1 a 2 gotitas de Sudan 3 y encima se pone lo que es el cubreobjetos y se lleva a observar, ¿sí? Entonces es una placa líquida y se observa lo que es en el microscopio, ¿no? Con el objetivo 10X y posteriormente con el 40X. Bien, la presencia de moco fecal también es otra prueba muy importante. Suele ser reconocible macroscópicamente. ¿Cómo? Algunas muestras que llegan al laboratorio presentan lo que es el moco, ¿no? Entonces, uno va sacando, mezcla la muestra, va sacando una muestra representativa y observa la presencia de moco. Eso nos va a dar un indicio de que el paciente tiene moco fecal y microscópicamente tiene leucocitos, ¿no? Que quiere decir que puede tener algún tipo de infección bacteriana. Si está dividido en forma fina y mezclado con las heces, procede del intestino, mientras que si forma copos o tiras, tiene un origen colónico. También puede ser acompañado de sangre, que indica un proceso inflamatorio más o menos intenso, tal es el caso de la enteritis y la colitis. Esta otra prueba también, que son los pigmentos biliares, es muy útil en el diagnóstico de destrucción del colédoco, de litiasis biliar y de enfermedad hepática. La determinación del estercobilinógeno es una prueba de Ehrlich. Se la realiza de la siguiente manera. Se adiciona las heces, más o menos entre 2 a 3 gramos. Se adiciona de 5 a 10 ml de acetona, se mezcla y se filtra. Posteriormente se adiciona más acetona hasta obtener un filtrado más claro. Se extiende el filtro o guama sobre un papel toalla y se deja secar.
Luego se trasvasa a un tubo de ensayo. La materia seca que está en el papel filtro, se añaden entre 6 gotas de ácido acético glacial, 6 gotas de cloruro de sodio y 3 ml de éter dietélico. Posteriormente se centrifuga durante 2 minutos a 2500 revoluciones por minuto y se trasvasa lo que es el sobrenadante a otro tubo de ensayo, adicionando posteriormente 0,5 ml de reactivo de Ehrlich y se tiene que mezclar. La presencia de este anillo en la parte superior del sobrenadante indica una prueba positiva. Si no estuviera este anillo de color rojo y simplemente se observa la misma muestra, es negativo, ¿sí? Entonces esto es un indicativo de la presencia o no de pigmentos biliares. Bien. Otra prueba también que se puede realizar en un coproparasitológico es el recuento de huevos, cuando se sospecha de que exista la presencia de huevos. Miden normalmente la cantidad o la intensidad de infestación geohelmíntica en un individuo o en una comunidad. También esta prueba mide la actividad de diferentes antihelmintos desde el punto de vista epidemiológico, mejorando el control quimioterapéutico. Tiene limitaciones, ya que no hay relación entre lo que es el número de adultos y la producción de huevos, y también depende de la cantidad de heces evacuada y la distribución de huevos en las heces. Existen diferentes técnicas para el recuento de huevos, tales como lo que es el frotis directo, es decir, el examen directo, el frotis estandarizado de Bieber, de McMaster, de Stoll, Cato-Katz y Cato-Miura. El más utilizado es este de Cato-Katz. Vamos a ver por qué. En el recuento de heces se hace un frotis directo sin estandarizar, es decir, se coloca entre 1.5 a 2 miligramos, se mezcla con solución fisiológica y se realiza el extendido. Entonces, de esa manera se va a contar la cantidad de huevos y se multiplica por una constante 750, reportando la cantidad de huevos existentes en esa muestra. En la técnica de McMaster se utiliza una solución de alta densidad, que es esta de cloruro de sodio saturada. Los huevos se ponen livianos y flotan a la superficie. ¿Cuáles son las ventajas de realizar esta técnica? Se emplea simplemente 2 gramos de heces, no se toma en cuenta la consistencia de las heces y se separan en sí todos los huevos que se puedan observar a través del tamizado. ¿Cuáles son las desventajas? La cámara, esta de acá, de McMaster, ¿no? Es muy difícil de conseguir y es muy cara, ¿no? Pasados los 20 minutos, los huevos pueden sedimentar. Entonces, tiene esas 2 desventajas de utilizar esta técnica. En cambio, en la técnica Cato-Katz es una técnica más recomendable por la OPS, es una modificación de la técnica Cato y Miura. En esta técnica se tiene que tomar en cuenta lo que es el número total de huevos por gramo de heces, y así de esa manera vamos a tener el número total de huevos contados por la constante 23. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar esta técnica? Puede ser aplicada con facilidad en cualquier medio, no toma en cuenta la consistencia de las heces, es utilizada como método de concentración cualitativo, es sencilla, es rápida y, como les dije, es económica. ¿Cuáles son las desventajas? No se recomienda para muestras líquidas. Se tiene que obtener lo que es el papel celofán y la muestra no queda uniformemente distribuida en el portaobjeto, ¿no? En este caso tenemos algunos ejemplos. Tal es el caso del Ascaris lumbricoides, donde podemos nosotros, una vez de realizar esta técnica de Cato-Katz, nos fijamos en esta tablita donde podemos sacar un promedio del número total de huevos. En el caso leve, observamos menor a 5,000. En el caso moderado, entre 5,001 a 50,000. Cuando es severo, más de 50,000, ¿no? Esto es huevos por gramo. En el caso de trichuris trichura,
Cuando en el caso leve es menos de 1000, moderado entre 1001 a 10.000 y severo más de 10.000. Y el ancilostoma, cuando es leve, es menor a 2000, moderado entre 2001 a 4000 y severo cuando es mayor a 4000, ¿no? Y de esa manera nosotros realizamos este recuento. Bien, en el examen macroscópico de la materia fecal existen diferentes métodos, ¿no? Una vez que hemos realizado el examen tanto macroscópico como microscópico, nosotros deseamos conservar las muestras, ¿no? Algunas muestras que son positivas las queremos guardar. ¿De qué manera las vamos a poder conservar? Utilizando métodos de preservación física, posteriormente refrigeración de 4 a 8 grados, y de esa manera vamos a poder conservar lo que son los helmintos. Tal es el caso de los huevos y de las larvas, así como de los quistes, ¿no? Existe otra técnica que es por preservación química, utilizando formol al 10 o al 5%, en el caso de helmintos, donde encontremos los huevos y las larvas, y en el caso de los quistes. Y tal es ese caso de estos métodos, en los métodos de Chaudin y del alcohol polivinílico PBA, donde podemos también conservar los trofozoitos, que eso es muy difícil de hacerlo, ¿no? Porque los trofozoitos son formas móviles, si ustedes recuerdan, y seguramente han llevado en la parte teórica. En el examen macroscópico, este examen es un examen visual directo de las heces, donde se registra una serie de datos importantes conocidos con el nombre de caracteres físico-químicos y otros elementos. Tal es el caso de cuando identificamos una muestra, vemos lo que es el aspecto. En el caso del aspecto, nos van a dar indicio de lo que son los residuos alimentarios y de lo que es la alientería. Como les dije, la alientería es todo lo que se observa que no sea parásito, ¿no? Vamos a observar en este examen lo que es la sangre, si existe presencia de sangre, moco, pus, si existe la presencia de helmintos adultos y si existe alguna reacción cuando se está preparando la muestra, ¿no? Todos estos datos son muy importantes para poder realizar posteriormente el examen microscópico. Aparte del aspecto, ¿qué es lo que tenemos que observar? Es el color. El color está determinada por la estercobilina. Existen diferentes tipos de colores de las muestras, como pueden ver acá. Este color marrón indica un color normal de las heces. Cuando es verde, quiere decir que hay ingesta de muchos vegetales de la comida, es decir, pasa demasiado rápido por el intestino. Cuando es rojo, puede ser que existe algún sangrado a nivel del tracto intestinal inferior, o también cuando se trata de colitis ulcerosa o Crohn. Cuando es amarillo, es decir, hay presencia de grasa en las heces por mala absorción intestinal o cuando hay infección intestinal. Y se observa de color negro cuando hay un exceso de hierro o indica presencia de sangre a nivel del tracto intestinal superior. Así también observamos la consistencia de las heces. La consistencia de la materia fecal está determinada por el contenido de agua. Podemos ver este tipo de consistencias a la que se denomina formadas. Estas son suaves, esta es sin formar y esta es totalmente acuosa, ¿no? Como ustedes pueden ver, la probabilidad de encontrar quistes está marcada con este triángulo que va de pequeño a grande. Quiere decir que en este tipo de consistencia formadas existe mayor probabilidad de conseguir quistes, ¿no? O de observar quistes. Todo lo contrario en el caso de trofozoitos. En el caso de consistencia acuosa, hay más probabilidad de que observemos trofozoitos, ¿no? Y esta es la escala de heces de Bristol. La clasifica en 7 de acuerdo a la consistencia, ¿no? de cada una de estas muestras. En el tipo 1 son trozos duros separados que pasan por dificultad. Eso es en el caso del estreñimiento.
En el tipo 2, fíjense acá como una salchicha compuesta de fragmentos, que es ligero estreñimiento. En el tipo 3, con forma de morcilla con grietas en la superficie, que es normal. En el tipo 4, como una salchicha o serpiente lisa y blanda, que también se considera como normal. En el tipo 5, está así, ¿no? Separados, son trozos de masa pastosa con bordes definidos. Quiere decir que hay falta de fibra. En el tipo 6, son pastosos con bordes irregulares. Quiere decir que existe ligera diarrea. Y en el tipo 7, que es totalmente líquido, es acuoso sin pedazos sólidos, que quiere decir que se trata de una diarrea importante, ¿no? Bien. Bien, muchachos, y con esto terminamos. Como ustedes pueden ver, son prácticas muy importantes y que las vamos a realizar en el laboratorio, ¿ya? Por eso es demasiado importante que ustedes lleven diferentes tipos de muestras para que podamos tratar de identificar estos parásitos presentes en las muestras, ¿no? Creo que ya coordinamos quienes tienen que traer muestras la siguiente semana. No, doctorita, aún estamos, bueno, teníamos que formar los grupos. Ya, pero ustedes se van a poner de acuerdo, ¿no? Como les dije, 2 muestras es suficiente, vamos a poder observar porque de todas maneras yo tengo otras en el laboratorio. Van a practicar la parte del manejo del microscopio y a su vez vamos a ver todo lo que hemos avanzado ahora. Vamos a ver lientería, las diferentes pruebas que existen. Vamos a ver algunas características desde el aspecto, consistencia y color de las muestras. Ustedes van a preparar cada una de las muestras y bueno, todavía nos faltan algunos reactivos para poder realizar el concentrado, ¿no? Justamente eso quería ponerme de acuerdo con ustedes. Si pueden llevar por grupo o por 2 grupos por lo menos un frasco de lavandina, ¿no? ¿A qué me refiero? El grupo A, una lavandina, y el grupo B, otra lavandina, ¿sí? Entonces, de esa manera, también les voy a enseñar cómo se tiene que lavar el material de laboratorio, ¿sí? Es muy importante que una vez que utilicemos estos materiales dentro del laboratorio, también sepamos y conozcamos cómo se hace el lavado. ¿Está bien? Sí, doctora. Ya. Bien, muchachos, entonces nos vemos la siguiente semana. Ya saben, 2 muestras tienen que traer un grupo y el otro grupo. Y luego vamos a ir intercalando, ¿sí? En sí tienen que traer todos los grupos para que sea justo, ¿no? Lo más justo. Bien, los portaobjetos, cubreobjetos, creo que ya coordiné con ustedes. Sí, doctora. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan, muchachos? Bien. Sí, así es, Williams. Una vez que ustedes obtengan la muestra, lo recomendable es que máximo tiene que tener 1 hora, ¿no? ¿Por qué? Porque si tiene más de 2 horas, tiene 3 horas, puede ser que no, si hubiera habido algún parásito, se muere. Entonces no va a haber probabilidad de que encontremos ningún tipo de parásito. Peor, una forma móvil, ¿no? Bien, no tienes por qué, Williams. Ya, muchachos, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? Si no existe ninguna, nos vemos la siguiente semana. Van a tener un fin de semana largo. Sí, doctora. Bien,
Bien, muchachos. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Que tengan buenas noches. Cuídense mucho. Hasta luego, Buenas doctora. noches. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, chicos. Buenas noches.